Cordiales saludos, estimados radioescuchantes. Os habla Rafael Calvente, moderador de este programa. Solo sé que no sé nada de Frontera Radio. Programa que se emite en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas de los colaboradores voluntarios. Si quieres ser socio para ayudarnos a pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, licencias de emisión, renovación de equipo y demás gastos, llámanos y puedes ayudarnos por solo 5 euros al mes. Emitimos en directo por las ondas en el 96.4 de la FM, por internet en fronteraradio.es y fronteraradio.com. Este programa lo repetimos todas las semanas, los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y en YouTube tenemos un canal de podcast que se llama igual que el programa, Solo sé que no sé nada, podcast, donde puedes oír cuando quieras este programa y todos los que hasta ahora se hayan emitido. Y físicamente estamos en el edificio de Frontera Radio, en el Paseo de las Delicias número 37, en pleno centro del barrio de la Asunción, en Jerez de la Frontera. Solo sé que no sé nada. Comenzamos. Esta tarde viene a esta su casa, Frontera Radio, Paco Carrillo Roilova, que nació en el año 1936, y es su casa porque es socio de la radio desde su fundación, y hace ya cerca de 40 años de eso. Pero hoy viene como entrevistado, porque tiene mucho que enseñarnos, como parte que es de una generación de la que nos vamos olvidando los más jóvenes. Contribuyó en el sitio donde lo puso la vida, en levantar este país y conseguir mejoras, derechos sociales, económicos, laborales, etcétera, mejoras y derechos que ahora están en la obligación de mantener e incrementar las nuevas generaciones. Paco estudió en la Escuela de los Hermanos hasta que a los 12 años su padre lo quitó del colegio. Allí aprendió muchas cosas y el resto de lo que sabe lo aprendió en la Universidad de la Vida. Como muchos otros. Cuando dejó el colegio empezó a trabajar para Palomino y Vergara como ayudante de carrero. Había mucho de todo, dice, pero sobre todo mucho trabajo por hacer, mucha hambre y mucha necesidad de todo. Paco es una de las pocas personas que nos van quedando como testimonios vivientes de un tiempo pasado que no fue mejor, pero que tampoco deberíamos de olvidar. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Rafael. Paco es una enciclopedia viviente porque yo ya le he hecho entrevistas en el poco tiempo que nos conocemos. Exactamente. Vamos a empezar por el principio. Exactamente. Vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿Dónde naciste tú? ¿En qué calle? Bueno, yo nací en la Escuela del Agrimensor, número 3, de Jerez de la Frontera. Bien. El 27 de abril de 1936. Pero aunque tú nacieras en Jerez, ¿tú tienes ascendencia o algo que ver con Argentina? Exactamente, mi padre. Vamos a empezar por el inicio de mi existencia. Eso es, sí. El inicio de mi existencia empezó en la Plaza Platero de Jerez de la Frontera. Muy sencillo. Allí, mi abuelo, el padre de mi padre, tenía una barbería frente al inicio de la calle Franco, que hoy en día es un bar de copa que está en el rincón enfrente. Entonces, cierto día llegó mi abuela, la madre de mi abuelo, llegó un día y vio la barbería cerrada. Se volvió a su casa y a los 2 o 3 días volvió otra vez. Entonces
vio que seguía cerrada. Y entonces, claro, ya la mujer, pues, algo la pasa mío estará malo. Total, que esta señora empezó a indagar y en los comerciantes de alrededor le preguntó, mire usted, mi hijo está malo, está. Dice, señora, si se hubiera embarcado para la Argentina. ¿Cómo está? ¿Cómo? Sí. Se hubiera embarcado con su familia para la Argentina, sin despedirse de sus padres. Entonces todo esto que voy a contar, me lo contaba a mí mi tío Atanasio, que era el mayor de mis tíos. Porque mi abuelo tenía 5. Después el último que nació fue mi padre, que nació en la Argentina. Pero bueno, cuando mi abuelo llegó a la Argentina, según toda esta historia, me la contaba a mí mi tío Atanasio, que era el mayor. Cogió un contrato allí, en la Argentina, mi abuelo, para sacar arena del Río de la Plata, con los 4 mayores, con la pala, llenando las barcazas. Y la retiraban por la orilla del Plata con caballos percherones, que cada caballo pesaban más de 1000 kilos. Los caballos percherones, por regla general, son esos caballos que llevan las crines en los cascos. Son caballos anchos, demás, y llevan las crines, o sea, el pelo cubierto, los cascos de las manos y de las patas. Esos son los caballos percherones. En fin, allí se pasaron varios años, y no sé cierto cuántos años, pero entonces nació mi padre, que era el más chico de la familia de mi abuelo. Mi padre, Francisco Carrillo Romero. Se tiraron allí un montón de años y entonces mi padre le preguntaba a sus hermanos, por España. Entonces yo le explicaba por qué se habían ido, en fin, todo el tema. Y entonces mi padre quiso conocer España y se vino aquí cuando... Pero habían hablado, claro, de España y de Jerez. Claro, exactamente. Y entonces él quiso conocer España y se embarcó de polizón en un barco. Y se vino con 23 años a conocer España. No sé el tiempo que estaría aquí. Y entonces ya cogió y volvió. Se fue con su familia. Y ya entonces, que no sé cuántos años estaría allí mi abuelo, pero juntaron un dinero. Y entonces cogió y se volvió a España con la familia entera. Ajá. Con mi padre. Ya mi padre, que era el más chico. Bien. Entonces, cuando llegaron a Jerez, mi abuelo volvió a coger otro contrato en la carretera de Arco, en la Casa de Postas. ¿Que existe todavía? Exactamente, está en el kilómetro 13. El 11 o el 13, uno de los dos. En la carretera vieja, que ya no se utiliza. Sí, lo que es la vía de servicio. Exactamente. Entonces, y ahí mi abuelo era el encargado, porque las diligencias salían de Jerez y paraban en la Casa de Postas, y ahí se cambiaban los caballos, bien mulas o mulos. Y de ahí iban a Arco, Borno, Villamartín, en fin, todas las sierras, que eran las diligencias y los correos que había. Y entonces, ya de mayor, pues mi tío se juntó con mi padre y se apartaron de la familia y se fueron a recorrer Andalucía, todas las ferias de Andalucía. Principalmente, me lo contaba mi tío, las ferias de Zafra, en Badajoz. Me decía, dice, Paquito... Feria de ganado. ¿Eh? Que todavía tiene... Exactamente, era la más famosa en aquellos años. Estoy hablando de los años 1960 o por ahí. Y entonces, dice, se perdía la vista de la manada de toda clase de animales, porque eso era lo que se utilizaba antiguamente en los campos. No había maquinaria, sino toda a base de bestias, diremos. Y ahí ellos ganaron un dinero y entonces ya se volvieron aquí a Jerez. Y fue cuando compraron una parcela en la Hijuela de la Agrimenzó. Que ahí es donde tú naciste. Exactamente. Y ahí hicieron mandaron a hacer una casa y ahí es donde nací yo. Bien. Pues entonces, esta es una parte de la historia. Ya está mi padre y mi tío, ¿sí? Están los dos juntos, los dos solteros. Bueno, pues
vamos a ver ahora cuando se casa mi padre. Vale. Resulta que está aquí escrito. Está aquí. Sí, me ha traído Paco un Está montón de escrito. documentación y Porque de cosas. yo todavía me lo pienso y no tengo explicación, pero bueno, vale. Resulta que mi padre se casa con mi madre. Tenía mi padre 43 años y mi madre 34. Y se casan en el año 1934, en la iglesia de Santiago. Pero resulta de que antes de casarse con mi madre, tuvo mi padre unas relaciones con una señorita, que se llamaba Francisca, y tuvo esta señora 2 hijos con mi padre. Bien, ¿cómo se casó mi padre el mismo día, el mismo año que nació mi hermano Paco? Yo no sé, lo explico, de verdad, de verdad, Rafael. Es que hay cosas. Pero eso aquí están los papeles. Ahí está. Bueno, mira, según dicen, Paco, los estudiosos, los que saben de estas cosas, dicen que los seres humanos Claro. empezamos a tener conciencia de lo que está pasando. Claro. O sea, en nuestro cerebro se van grabando las cosas a partir entre los 3 y los 6 años. ¿Cómo recuerdas tú, si recuerdas algo de esos tiempos en Jerez, de cuando tú tenías esa edad tan pequeña? Pues, ¿Cómo era Jerez? ¿Qué había? Pues a mí de parvulito me metieron con mi hermana Manuela. Mi hermana Manuela nació en el año 1935 y yo en el 36. Tú Entonces, eras niño por año, casi. un año nos llevamos, claro. Sí. Mi hermano Juan, que se fue, nació en el 33, mi hermano Paco en el 34 y mi hermana en el 35. Y yo el 36, mi hermano Federico que está ahí, en el 40 y la otra en el 42. Que somos 4 lo que quedamos, total. Y a mí y a mi hermana nos pusieron en el colegio de María Auxiliadora, en la calle Pedro Alonso, frente a la casa del general Pardo, con salida a la calle Caballero, que tenía la puerta de salida de la capilla de María Auxiliadora, y el patio donde jugábamos los niños. Y de ahí ya al cabo del tiempo mi padre me sacó y me apuntó en el colegio del Sagrado Corazón de Jesús en el Mundo Nuevo. En la calle Ventura Misa, ¿no? Me parece. En la calle Ventura Misa. ¿Y tú tienes alguna anécdota especial? Pues ya hemos pasado ya los 6 años, ya éramos un poquito mayor. En el colegio de los hermanos, allí aprendiste tú muchas cosas, según me has dicho, que no era tampoco aprender la cuenta llana y eso. Yo, no es por darme... Yo entré de parvulito, bueno, ya entré en la sexta, la más chica, la sexta, y ya pasé el año y me salté la quinta y entré en la cuarta. ¿Y que iba al revés? Al revés. No. Sí, iba en la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Era lo que había en el curso. Bueno, pues ya entonces llegamos a la segunda y ocurre lo siguiente. Eso fue ya en el año 1945. Yo creo que por eso mi padre me sacó del colegio. Yo creo que algo le afectó. Porque resulta de que yo era muy amigo, casi hermano, de Andrés Reyes Zambrano. Ah, ese hombre fue presidente. El presidente del Jerez Deportivo. Ah. Ese. ¿Vive todavía ese hombre o no? No, murió. Pues yo a Andrés me parece que le debo el Estadio Vivo. Ocurre lo siguiente, que nosotros nos veíamos para llegar al colegio en la Prazuela, donde está el monumento de la Paquera. Ahí nos reuníamos porque él vivía en la calle Nueva, me parece que vivía Andrés, total. Y entonces, antes de llegar al colegio, me dice, Carrillo, ¿qué pasa, Andrés? Dice, hoy no vamos al colegio. Anda ya, hombre, que por Dios, Andrés, ¿no? Dice, no, que no vamos. Total, que no. Y nos fuimos a la estación. Y nos fuimos al colegio. Llamaron del colegio al padre, y el padre vino a buscarnos, y le indignó bastante. Total, yo salí corriendo. Total, lo que pasa.
Y llegamos al otro día al colegio. Entonces había programada una excursión a San Lucas de Barrameda. Y entonces nos dice el hermano, dice, escucha, Andrés y tú, Carrillo, ustedes no vais a la excursión, ustedes estáis castigados. Pero tenéis que venir a cargar el camión. De los víveres, de las cosas. Todos los enseres y todo lo que llevan. Bueno, pues nada, fuimos, cargamos y nos dieron las vacaciones igual que a todo el mundo, pero nosotros ya estábamos en la segunda clase. Estábamos ya aprendiendo la contabilidad. Los libros en aquel entonces me acuerdo que era el debe, el haber, el diario, el balance, en fin. Y ahí quedó la cosa. Bueno, pues el domingo siguiente vamos a misa porque teníamos obligación todos los domingos de ir a misa, al colegio. Si por casualidad estaba lloviendo, no teníamos por qué ir al colegio, pero teníamos que ir a cualquier iglesia a la hora que fuera el domingo y escuchar misa. Y llevar un comprobante del cura del archivo, pedí un comprobante para entregarlo en el colegio. Si no, un 0 en religión. Así de claro. Y así, bueno. Bueno, la religión ahora ya por lo menos es una asignatura, le dicen las Marías. Bueno, pues entonces, ese domingo, llegamos a Andrés, y entonces llegamos a la calle Ventura Mis, y no se podía pasar. No se podía pasar. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, extraño. Entonces nos hicimos paso y entramos en el colegio. Y entonces nuestras clases estaban todas las correderas todas recogidas y vemos 8 féretros en el suelo. 8 compañeros que se habían ahogado en San Lucas. Eso lo vimos nosotros. Sí. Y nosotros íbamos en esa excursión. Teóricamente. Exactamente. Entonces... Por eso dices tú que le debes la vida al haberte escapado con Andrés Reyes, ¿no? Sí, la coincidencia. Porque estábamos en la segunda clase y 2 de ellos eran compañeros nuestros, que uno de ellos se llamaba Sebastián Torres Narbona. Qué memoria. 12. Iban 12 en la lancha. Y el hermano solamente pudo salvar a 4 y se ahogaron 8. Bueno, Paco, ya hemos visto que aprendiste en los hermanos muchas cosas. Sí. Que nos ha explicado de los libros de contabilidad, cómo se llamaban y todo eso. Bastante. Y cuando tú tenías 12 años, tu padre ya te quitó del colegio. ¿Lo hizo por algún motivo especial o a ver? Que me lo iba tú a contar de todas maneras, ¿no? Por eso, sí. Mi padre cogió algo de eso por la tragedia que hubo. Seguro. Seguro, sí, yo pienso que fue así. Y entonces pues me quitó. Y al otro día, bueno, eso fue en el año 1948, después de las vacaciones, en junio, y en septiembre, de ayudante con mi tío, porque mi tío era mayor. Entonces él le llevaba un carro y mi tío llevaba otro. Eso es. Yo te iba a preguntar que desde el primer momento empezaste tú a trabajar de alguna manera para Palomino y Vergara. No, esa es otra historia. Entonces, cuando se unen mi padre y mi tío, cada uno compra un carro. Mi tío con 2 mulos y mi padre con 1. Eran carreros, pero dueños de carro. Ahí está. Que es distinto. Digamos que eran como autónomos ahora, ¿no? Exactamente, vale. Pero tú ibas de ayudante de carrero. Tú no ibas con el título de carrero. No. Yo iba de ayudante con mi tío Atanasio, que fue el que me enseñó a mí de todo lo que es transporte y demás. ¿Y qué es lo que tenía que hacer un ayudante de carrero? ¿Cuál era? Pues cargar y descargar carro, dijo. Sí. Bueno, y mira por el espejo, ¿no? Hombre, de botas, de garrafas, de muebles, de todo lo que salía. Ajá. Porque ya mi tío tenía una edad que mi tío mayormente iba sentado en la vara del carro. Y entonces, en aquellos años, una orden del ayuntamiento para que el carrero fuera sentado en la vara del carro, tenía que ir un ayudante al pie del mulo vara.
¿El mulo vara qué es? El mulo vara es el que lleva todo el peso del carro. ¿Y entonces el otro? Y el otro es el mulo delantero, el que va adelante. Pero el que va que por cierto, el mulo vara, por regla general, siempre llevaba un bozá. ¿Y eso? Un bozá porque cuando había que trascolar el carro en cualquier sitio y demás, el mulo tenía que hacer el esfuerzo con sus nargas, y entonces le molestaba lo que era la retranca, le cogía así las piernas, tenemos atrás, y claro, hacía así, y hubo más de un carrero y ayudante de arrancarle medio brazo. Bueno, los mulos tenían unos dientes así. ¿Cómo cuántos carros había en Jerez en la época? Pues yo calculo que habríamos Porque pararían en algún sitio concreto. unos 40 o quizás más. Había 3 clases de carros. Carro corto, carretilla y carro de pértiga. Me explico. El carro corto, 2 botas o un bocoy. Dos botas de vino. 2 botas de vino de 500 kilos. 2 botas. Y si no, un bocoy de 1000 kilos, de 40 arrobas. La carretilla, 3 botas o 2 bocoyes. Y el carro de pértiga, 4 botas y 3 bocoyes. 4 botas podían ser 2000 kilos. 4 botas, pues eran botas chicas, si eran botas grandes, o sea, botas gordas, pues eran de 36 arrobas. Botas chicas de 30 arrobas. Bueno, y cuando te ascenderían en algún momento a hacer ya carrero, ¿no? Y dejaste de ser ayudante. Hombre, cuando ya murió mi tío, pues entonces, pues ya, y mi padre ya mayor, mi padre se casó con 43 años, ya entonces pues yo me hice cargo del carro. Uh-huh. Y mayormente trabajando en la bodega de Palomino y Vergara, porque mi padre tenía muchísima amistad con don Juan Palomino y don Juan Vergara. Y entonces estuve por lo menos los 6 o 7 años dedicados solamente a la bodega Palomino y Vergara. ¿Sí? Porque la bodega de Palomino y Vergara tenía en Jerez 26 despachos de vino, tabaco y despachos de vino. Y entonces me dedicaba a eso cuando no. O sea, en la bodega tenían tabaco, digamos, en exclusiva. Exactamente, sí. Y entonces, como el capataz y mi padre tenían muchísima amistad, entre los dos, Se buscaban la vida. Sí, se llevaba muy bien. Y entonces, pues, había veces que había recibos de botas de la calle Colón a la bodega Bertemati, que está ahí en la calle San Francisco, está Diego Fernández de Herrera. Uh-huh. La bodega que está ahí, que hoy es de estos de 10 méritos. Hoy es de 10 méritos. Antes era de Palomino y Vergara. Y ahí era un recibo, supongamos, de 50 botas, pues 3 botas de fino para allá y 3 de oloroso para acá. Así hasta las 10 de la noche. Bueno, en algún momento ya, digamos, tú estabas trabajando casi en exclusiva para Palomino y Vergara, bueno, en algún momento tú no tenías nómina ni contrato ni nada con Palomino y Vergara, pero en algún momento sí empiezas ya a trabajar ya, como empleado. Eso ya es otra historia. Vale. Vamos a seguir sí. con la historia. Es que yo llevo mi guión y él lleva el suyo, pero bien. Venga. Otra historia. Sí. Vamos a ver. Resulta de que en cierta ocasión, cierto día, nos levantamos y el mulo que teníamos nosotros, que se llamaba Goliat. Sería fuerte. Tío grande, amaneció muerto. Mira. Amaneció muerto. Y entonces me voy a la bodega, se lo comento a Antonio Ginés, que era el capataz, y entonces me dice, bueno, Paquito, ya mi padre se había retirado, ya mi padre estaba retirado, el que trabajaba era yo. Bueno, pues ahora cuando venga don Juan Palomino, que viene de hacer los ejercicios espirituales de Chipiona, hablaré con él y le diré, total, que recuerdo que estaba yo en la portería y sale don Juan Palomino de la bodega Baco y me dice estas palabras y dice, hombre, Paquito, buenos días, don Juan, me he enterado que estáis de luto.
Digo, sí, señor, mire usted, ha pasado esto. Sin problema. Vamos ahora para el escritorio. Y entonces me pregunta, ¿cuánto vale un mulo? Digo, mire usted, un mulo hoy en día con 4 años, tiene que ser por lo menos 4 años y medio, por unas 12 o 15 mil pesetas. Eso era un más dinero, o menos. ¿no? Eso era un dinero. Un dinero. Estoy hablando del año 62. Dice, y entonces me dice, bueno, pues vamos para dentro, que ahora voy a hablar con el cajero. Y se te da un momento, don Juan. Yo se lo agradezco a usted, pero yo no. Dice, ¿y eso? Digo, yo lo tengo pensado y la verdad, yo tenía ya guardado cerca de 4.000 pesetas en aquel entonces. Digo, yo cojo mi dinero y yo me voy a Alemania. Yo no me quedo aquí. Dice, hombre, ¿cómo te vas a Alemania? Digo, muy sencillo. Mire usted, don Juan, usted me da a mí el dinero, te compra el mulo, vale. Seguimos trabajando. Yo le tengo que dejar a usted el 50% de lo que se trabaje, de lo que se haga. Y el otro 50% lo tengo que partir con mi padre, la manutención del mulo y los seguros del carro. ¿Qué me queda a mí, don Juan? Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, ¿qué digo? Pues yo, como le he dicho, yo me voy a Alemania. Entonces se fueron mucha gente a trabajar a Alemania, muchísima gente. Exactamente, sí, Rafael, lleva razón, Rafael. Y entonces dice, espérate. Y yo me esperé. Él entró en el escritorio y hablaría con el capataz. Y entonces sonó el teléfono. Eso fue el día 26 de marzo de 1962. Qué memoria. Así. Paquito, que te vaya para la bodega en medio. El portero que cogió el teléfono. Llegó a la bodega en medio. ¿Esa dónde estaba, Paco, la bodega en medio? Porque yo lo he escuchado. La bodega en medio existe. Está ahí. Que la mitad está hoy en día es de correo y la otra mitad de... Después a veces hablamos de de un accidente que pasó en correo en esa bodega. Exactamente, sí. También... A ver, lo hablaremos después. Vamos a ver si nos da tiempo. Vale. Total. Llego allí. Dígame usted, Antonio, dice, Paquito, el lunes mete mano. Y yo entré en la bodega el día 26 de marzo de 1962. Ajá. Bueno, entonces te cambió la vida totalmente, ¿no? De carrero, digamos que ascendiste, ¿no? Yo, para mí, yo tuve una escuela muy dura, porque, bueno, aquellos años, me decía mi tío, a mí no me se olvida, tengo una memoria, y me decía, Paquito, mucho trabajito, pero pan poquito. Sí. Señor, ¿Verdad? era mi tío. Y así empecé yo en la bodega. ¿Y qué fue los primeros trabajos que te mandaron que hiciste en la bodega? ¿De arrumbador? Uno de los trabajos más duros en la bodega es el de arrumbador, ¿no? Cuando entré era el lunes 26 de marzo del 62 a la bodega en medio, a la bodega del Dios Baco, la que está ahí en la calle. Todavía, ¿no? Exactamente, ahí. Con la cuadrilla de Benito, que era el encargado, Benito César, Francisco Romero y un chavalote que le decía el niño ortoped. Y yo, con 26 años. Yo fui el más chico de la cuadrilla. Y ahí empecé, ganando a la semana 316 pesetas. Sin punto. Yo tenía entonces antes de todo eso, yo hice el servicio militar y todo eso. Por cierto, ¿dónde hiciste tú el servicio militar? En aviación. ¿Aquí en La Parra? En La Parra. Entonces sería voluntario, ahí eran casi todos voluntarios. Exactamente, sí, entré voluntario. Yo entré en La Parra en septiembre del año 1956. Y me casé en diciembre del 56. Entonces, bueno, lo tenía que haber comentado antes de entrar a la bodega. Porque la mili también fueron 18 meses. Sí, que era un montón. Yo no me quité el uniforme, ¿eh? Yo no. Hice más guardia que cascorro. Pero bueno,
Yo una cosa que siempre me he preguntado, cuando Sí. he visto, pues del trabajo de los arrumbadores Oh. no he visto casi nada, he visto fotos y algunas cosas, pero eso tiene que ser durísimo. Eso, Subí una bota que por lo menos pesa 500 kilos la que menos, sí, sí. subirla a un camión, o eso tiene Eso- que ser con cuerdas, porque no había otra manera de... Primeramente, cuando yo estuve de carrero, cientos de botas, con los palos y demás. Un episodio, cuando yo fui un carrero, que lo comenté aquí en esta mesa con unos señores que había aquí, porque me dijeron, el señor Marvido me dice, hombre, porque don José María Ruiz Mateo, la primera bodega que tuvo fue en la calle Polonia. Digo, tú estás equivocado. No, digo, sí. Digo, no. Don José María, no. Eso era don Zoilo Ruiz Mateo, el padre de don José María. Y ese señor, la primera bodega que tuvo fue en la Sanchillería, donde después se puso ¿cómo se llama, hombre? La exposición de Belén de Jerez, allí. Y de allí la pasaron aquí a la calle Circo, que hoy en día está. Y allí, esa es la primera bodega que tuvo. Y entonces, don Zoilo Ruiz Mateo se dedicaba al producto de zacorso y mistela. Entonces el zacorso se utilizaba mucho en los laboratorios que había en Jerez, que había 3 laboratorios. Luque era un laboratorio, creo. Luque el era, único que conozco. Luque era uno. Entonces, ¿qué pasaba? Lo siguiente, pues la contrata con don Zoilo Ruiz Mateo la tenía esta señora Mariquita Vega, que era dueña de 4 carros. Y había un señor que era el encargado, o capataz, que se llamaba Alfonso. Entonces Alfonso hablaba con mi padre y le, mira Paco, necesito esto, que mañana hay que llevar un bocoy o 2 bocoyes. Y claro, yo no voy a levantar un carrero a las 6 de la mañana para enganchar un carro y demás. Y entonces se lo daba a mi padre. Paquito, a las 7 de la mañana en la calle Sanchillería. Y allí estaba Curro, que le llamaba el Curro, era el capataz. Después estaba el hijo, que era Manolo, que después fue capataz general de don José María Ruiz Mateo, y su hermano Eduardo. Entonces, entre los 3, y sacábamos el bocoy y lo poníamos al pie de los palos. Y entonces esperábamos que todo el personal que venía para las bodegas, que metían mano a las 8 de la mañana. Era el primer trabajo que hacían. Exactamente. Entonces, aprovechar. Y entonces, pues, ya les digo, salía Curro y decía, hombre, una manera, ahora mismo. Pues fíjate, Rafael 6 o 7 tíos agarró un bocoy de momento. Bueno, 2 minutos. Y entonces, este señor Curro ponía una jarra de mistela y medio vaso que era de media botella, ahí, y venga a beber. Bueno, y Antes de irse para la bodega. ya iba calentito. Exactamente, sí. Y se ahorraba un dinero, claro. Y tu relación con los compañeros, cuando ya empezaste a trabajar en la bodega, que te irían enseñando cosas, porque hombre, en todos los trabajos hay que ir aprendiendo poquito a poco. La relación que tú tenías por supuesto, con tus compañeros y las amistades del trabajo. Ya te digo, yo entré el primer día en la bodega de Baco y yo no sabía con una jarra, la verdad. Jarra de bote y bocolle como el primero. Claro. Y entonces este chaval que le decía el niño ortoped fue el que me enseñó a mí cómo se cambiaba la jarra, cómo se subía al trasiego. Y después, como yo era más joven, yo empezaba... Te mandaban a lo más harto. 60 kilos, exactamente, a la tabla tercera. Y así empezamos. Y aquello habría muy poca seguridad, ¿no? Muy poco, me imagino. No, aquello... En la tabla, allí subir una tabla... Entonces no había guante, ni había la escalera y para arriba y ya está, y para adelante. Y entonces, pues, cada
cada pareja, que como íbamos 4, uno montaba un tajo en una solera y nosotros en la otra parte. Y así vaciábamos durante en la peona 40 botas, 20 cada pareja en el día. Paco, ¿y alguna persona que influyera significativamente en tu proceso laboral? ¿Alguna persona que, digamos, el que más cuenta tú le echabas o la persona más? Los encargados antiguamente, como tú has dicho, para robar las botas, subirlas, exactamente. Entonces aprendía mucho. Había un encargado que se llamaba Antonio Cárdenas y eso era una eminencia. Eso era una eminencia porque todo era pulmón. Ahí no había sino palos y cinteros. Ajá. Después ya vinieron las máquinas, vinieron los Fenwick, ya eso fue... Sí, hombre. Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué cambio durante tu etapa laboral? Sí. Desde que tú entraste en la bodega, como me está diciendo, que era todo a fuerza bruta, Exactamente. y ya se fueron modificando, se fue industrializando más. Pues cuenta un poquillo de ese Sí, cambio que lo has vivido tú en primera persona. Ahora vamos a hacerlo. Bueno, yo entro en el 62, como he dicho anteriormente, ¿vale? Entonces, en la bodega Palomino y Vergara, el hijo mayor de don Juan Vergara estuvo unos años en el extranjero preparándose, que era el heredero de la bodega, porque don Juan Palomino no tenía hijos. Don Juan Palomino estaba casado con una hermana de don Juan Vergara. Y don Juan Vergara creo que tenía 12 hijos. Y este chaval había estado varios años preparándose en Inglaterra y en Holanda. Entonces el chaval ya terminó sus estudios y demás y se lo trajeron a la bodega. Para que fuera aprendiendo. Exactamente. Entonces todas las mañanas paseaba con su padre y su tío. Y todas las dependencias de la bodega, que me parece, vamos, que ahora te digo, me parece que eran 12 naves, que te las nombro ahora cuando te las nombro. Te voy a decir lo que pasó. Resulta... Les quiero recordar a mis oyentes que todo lo que está diciendo Paco es de memoria. No Hombre, vaya a creerse que no tiene ningún papel aquí ni nada. Todo de lo que memoria. A Dios gracias, me han dicho que tengo memoria de elefante. Bueno, pues resulta de que como don Juan Vergara vivía en la Atalaya, lo que hoy en día es el Museo de los Relojes, aquello era el Palacio de la Atalaya, de don Juan Vergara. Y allí vivía con su familia, sus hijos. Entonces, este Juan Pedro, que se llamaba, le pusieron las furgonetas de la bodega para llevarlo en la hora del almuerzo. Y entonces la furgoneta tenía que esperar allí, de almorzar y volverlo a la bodega, hasta las 6 de la tarde, que ya se iba andando. Pero en la hora del almuerzo, total, que en vista de eso le compran una moto. A Juan Pedro le compran una moto que fue, me parece que fue en el año más o menos cuando se mató el Peluqui en la cuesta de la Alcubilla, con una Montesa. Y le compran al chaval una Montesa. Y este chavea coge a mediodía y se va para su casa a almorzar. Y entonces, en la Plaza del Caballo, antes de llegar a la Plaza del Caballo, en la parte izquierda, ahí había un tejar grandísimo. Y en la parte derecha estaba el Estadio Domé, del fútbol. ¿Sabes? Según dicen, iba en su moto y a esto que sale el camión y se comió el camión. Y se mató. Vaya. Se mató. Entonces, a partir de eso, el padre, don Juan Vergara, cogió una depresión, bueno, de caballo. Y entonces ya estaba Ruiz Mateo ya flotando por ahí. En el negocio del vino. Y en vista de eso, don Juan Vergara le vende su parte a José María Ruiz Mateo. ¿Qué pasa? La experiencia que tenía don Juan Palomino con Ruiz Mateo era, bueno, el cielo, la noche y el día, incompatible. Ya.
Y entonces don Juan Palomino cedió y le vendió el otro 50% a Ruy Mateo. Eso fue en el año 64. Y yo fui el último que entré en la nómina de Palomino y Vergara. Y ya cuando empezó... Bueno, por cierto, me ha traído Paco un libro que es una joya. No sé cómo me presta a mí este libro, porque es una joya que se llama El 15 aniversario de Rumasa. Exactamente. Este libro, Sí. del año 61 al 76, que lo voy a leer detenidamente. Además, me ha traído otros documentos y otras cosas que ya lo iremos viendo poquito a poco. Pero bueno, durante tu vida, ¿cuál es el desafío más importante en el que te has enfrentado tú en tu vida laboral? Una cosa que esto es imposible de hacer y después a lo mejor lo conseguiste. ¿Hay alguna cosa de eso? Bueno, en la Viña del Caballo, ¿En la Viña del Caballo? en la viña en aquel entonces, cuando la compró Ruy Mateo, no había luz. No había luz. Y entonces, pues, nosotros metíamos mano a las 2 de la mañana, a las 2 hasta las 10 de la noche. ¿O eso cuántas horas eran? Pues sí, 18 días por día. Con mi compañero Francisco Mateo Varela. Menos mal que se va mejorando un poquito los horarios laborales. Porque Hombre, pues sí. En la Viña del Caballo estábamos. Que estábamos en la Viña del Caballo. Hombre, en no la Viña del Caballo, exactamente. Entonces, bueno, el primer día que salimos con el camión para allá, con la bota vacía y demás, pues bueno, llevábamos también 2 arrobas de vino. Entonces, los 3 primeros días que sacábamos todos los días 28 botas de mosto, pues se iba sacando al almigán. Y claro, ahora llega el capataz y entonces, y todavía está aquí las botas, mandan 3 camiones. Mandan 3 camiones, pero siguiente, un camión detrás de otro, uno, y después a las 2 horas otro. Paco, estarían esperando que viniera alguien para meter mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros 2 no podíamos cargar las botas, que eran botas de 36 arrobas. Y a palo, con los palos de botas, y no podíamos. Entonces nos ayudó los 4 pisadores que había, nos ayudaron a cargar los camiones. ¿Qué hicimos? El encargado que era Paquito, pues darle unas botellas de vino todos los días a los muchachos en cambio. Y ahora llegar el capataz y le digo, mire usted, Juan, cuando eso manda usted 2 arrobas de vino, y me dice, ya sabe, bebió el vino. Y yo digo, nosotros no bebemos, hombre, que le ha cargado usted los 3 camiones de 36 botas que había ahí. Viene a cuento de ahora porque te iba a preguntar. Bueno, continúa. Entonces, le digo yo, esto es muy sencillo, Juan, no manda usted más vino. Pues nosotros no bebemos. Cambió notable. Ahora bien, cuando manda usted el camión, manda usted 2 hombres. Exacto. Para cargar las botas. Vale. Hombre, y entonces volvió a mandarnos el vino y se lo dábamos a los pisadores, tío mío, y así se cargaba. ¿Cambió mucho la empresa y las cosas cuando entró Rumasa y se fue? Eso fue el desmadre, Rafael. Cambió. Eso ya. Había hora para entrar. Te entraba a las 7 de la mañana, la jornada era de 7 a 3 y ya hasta las 12 o la 1 de la noche. Pasa como ahora con la hostelería, ¿no? Desde las 6 de la tarde, pero hasta el cierre. Y bueno, y varias veces turnos de 3 turnos. Sí. Los 3 turnos, noche y día. Sí, hombre. Sí, o sea que empeoró la cosa con relación al anterior propietario, ¿no? Hombre, sí. Porque eso es los tiempos de Ruy Mateo, aquello era un río de vino. Sí. Porque yo tengo un libro. ¿Se vendía mucho? ¿Hacía falta mucha producción? Lo que pasa es que este señor, cuando compró la bodega, lo primero que hizo fue, de golpe y porrazo, quitar todos los tamancos. Todos los tabancos de Palomino, todo cerrado y todo quitado. Que le servían los tabancos le servían como de escaparate para vender más todavía, ¿no? Pues no, este señor, esto fue
Este señor ya se puso la producción de vino ya un volumen, bueno. Y entonces fue cuando cogió el contrato con John Harvey, Sí. don José María Ruiz Mateo. Entonces este señor, pues, que yo tengo el libro, si tú quieres leerlo, también te lo traigo y te lo presto. Este señor entró como, ¿cómo te digo yo? En el gremio de como tiene la palabra y no me acuerdo ahora, Que no entendía de fin, vino, lo mejor, ¿no? que de vino él no, sino él los negocios. Sabía negocio, pero Total, no. que le contestan los ingleses, querían aquí un proveedor nato que le sirvieran a ellos el vino que ellos necesitaban. Entonces fue cuando cogió el contrato. Entonces el vino de los tabancos le hacía falta para mandárselo a los ingleses, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces fue cuando don José María Ruiz Mateo cogió un contrato con la empresa John Harvey de Bristol. Ujú. Y el contrato fue por 3 años, primero. Y él le tenía que servir a John Harvey 25.000 botas de vino al año, que eran 2.000 botas al mes. Una barbaridad. Eso fue de Madrid. Y entonces, pues sí, así estuvo. Bueno, nos vamos a dejar... Vale, Paco, ¿a ti te gusta el vino? el vino es fino, pero nunca he abusado del vino en mi vida y sigo tomándolo. Por eso sigue teniendo buena memoria. Señor. Yo, desde edad de 14 años, me tomo 2 o 3 medias copitas todos los días a la hora de almorzar. Y se acabó. Te cuento un detalle que me pasó, porque verás, antes de comprarla, Ruiz Mateo, antes de comprarla, nos mandaron a hacer de prueba a la bodega de Ruiz Mateo. Entonces, a mí me mandaron a la bodega de Guardiola, donde estaba la criadera de Los Ángeles. Y estaba ya entonces Manolo, el hijo de Curro, ya estaba de capataz principal. Total, que me dan una papeleta y me dice, mira, Carrillo, de la andana tal, que son, creo que eran 65 botas, tiene que sacar 5 jarras por bota. ¿Vale? Entonces, cuando yo terminé, que eran ya cerca de la hora del almuerzo, pues yo cogí la copa y la venencia y me eché una venencia de vino, una media copita. Y en este instante pasa, que después lo supe, que era el vigilante, que yo no lo sabía. Total, que al rato viene un chaval y me dice, Carrillo, que vaya al cuarto del capataz que te están esperando. Llego allí y me dice Manolo, estaba el capataz, Manolo, que me conocía de cuando yo era carrero, me dice, hola Carrillo, ¿qué pasa? Dice, mira, que te digo una cosa, Carrillo, que aquí está prohibido de beber. Y este señor que está aquí, ¿te ha visto beber en la copa, una copa? Digo, sí, yo tengo costumbre, nosotros hemos venido aquí prestado y demás, pero vamos, que me toma una copa de vino, pues te podemos castigar. Pero vamos, va a pasar y va a pasar. Digo, vale. Digo, entonces te lo dije yo a este señor vigilante, digo, no, señor, no me verá usted más. Pero ahora bien, le digo a usted una cosa, yo no me gusta el vino, pero solamente para comer, de toda mi vida. A mí nadie me puede decirme que me ha visto vamos, lo mismo. He tomado lo mismo. No he visto borracho nunca ni... Nunca en mi vida. Y te digo más. Entonces le digo a Manolo, digo, mira Manolo, las 2 copitas de vino que me tomo todos los días de edad de 14 años, yo tengo ahora 26 años, y esa no me la quita a mí nadie, porque ya la próxima vez beberé en la boca del pozo. Y me dice Manolo, dice,
Hombre, Carrillo, si aquí no hay pozo, ¿qué pozo? Digo, muy sencillo. Digo, yo no vacío la jarra en el embudo, pues pongo la boquita. ¿Quién me va a quitar a mí que beba? Digo, el vigilante tendrá que meter en el embudo. Había un sistema. Y me dice, anda, Carrillo, vete a tu sitio. Y esto me pasó a mí. Dice, este niño, mi madre es tonta, me voy a vendimiar, me manda en el canasto uva de postre, ¿no? Bueno, yo, Venga. de verdad, a mí el vino no me gusta mucho tampoco, pero bueno, pero yo sobre las marcas, yo conozco, por ejemplo, el tío Pepe, Sí. el Fino Laína, el Alfonso, el Río Viejo, el Ponce Soto, eran marcas súper conocidas, pero sin embargo he estado buscando un poco y no hay una marca de Palomino y Vergara Momento. que sea muy conocida, como las Momento. que te he dicho yo ahora. Yo te digo, mira, de la bodega Zándima, Apití, fino. De Blasquez, Carta Blanca. William Humber, Pando. Palomino y Vergara, Tío Mateo. Ah, tío Mateo es de Palomino y Vergara. Sí, ese sí lo conocía yo el nombre. Bodega Real Tesoro, Fino Tesoro. De Paz Morilla, Fino Currito. Ahí tienes. Hay muchísimas, claro. Claro, claro. Y, bueno, la diferencia entre los vinos, los distintos vinos de Jerez. Bueno. Yo el único que me sé bien, la diferencia que hay entre el fino y el oloroso. Ya. Pero hay amontillado, hay otras clases de vino. A ver qué diferencias más importantes hay entre unos y otros. Hombre, está el palo cortado. Claro. Yo te voy a... ¿Qué diferencia el palo cortado Hombre. del amontillado? Claro, sí, bastante. Yo te digo las marcas que tenía Palomino y Vergara. Todo lo que tenía. Era el coñac, era de categoría, que era Eminencia. Después tenía ¿cómo era, hombre? De Alfino, Tío Mateo, Fino Palibé, Fino Primera, Oloroso Primera, Fino Segunda, Gallo y Bolo. Eso en fino. Eso en fino. Y el amontillado, Bulería. Y oloroso, los flamencos. Esas eran las marcas que tenía Palomino y Vergara. Niño. Nos habíamos quedado, Paco, la diferencia entre el amontillado Sí. y el fino. Bueno, el amontillado es el vino fino que se va, pues va para el amontillado. ¿Sabes? Es más fuerte que el fino, más grado. Igual que el oloroso. ¿Sabes? Ya. Yo te cuento también, cuando Ruiz Mateo puso también trajeron una máquina para sacarle el sulfuroso a los mostos, porque hay vinos dulces que se apagan, salen de la viña, se apagan, se meten en pozo o bien en tinaja y se le echa la cantidad que se le echa por bota de sulfuroso. Y esos vinos quedan, como se suele decir, apagados. Esos vinos no han fermentado. Entonces trajeron una máquina. Trajeron una máquina y me dijeron, mira, Carrillo, digo, vale. Dice, pero aquí es para bastante tiempo. Digo, bueno, vamos a probar, total. Que me enseñó el técnico el manejo de esa máquina y yo metí a mano a las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Había una cardera que se trabajaba con fueloy, una cardera, y entonces la máquina empezaba, la desulfitadora que se llamaba, empezaba a sacar sulfuroso a las 10 más o menos, desde las 7 de la mañana hasta las 10, hasta que la cardera se ponía a 90 grados. Y entonces el sulfuroso se sacaba con el vapor. Uh-huh. Con el vapor. Y entonces el vino salía como si saliera de la viña, pero con una grado de 90 grados.
Y ese mosto iba a un pozo. Cuando paraba la máquina, que todos los días pasaba 60 botas. Y cuando ya yo paraba la máquina, la desulfitadora y demás, pues entonces tenía que alcoholizar esos vinos. Y esos vinos llevaba 6 Es arras. un proceso químico. Exactamente. Y ahí la naturaleza... Exactamente. Entonces ya esos mostos iban vivos. Entonces eso había que añadirle 6 arras por bota. Una arra de 12 litros es 1 grado. De arco. De arco, exactamente. Entonces ya cada bota llevaba 6 grados más, que eran 6 arras. 6 arras por 60 botas eran 360 arras. 6 bidones de 54 arras cada uno y el resto de otros. Y así, y entonces se le añadía ese arco a esas botas, a las 60 botas que salían todos los días. Al día siguiente salían una cisterna para Villa del Duque, allá arriba en Picadueña. Entonces se le metía un compresor. Esa operación terminaba a las 10 de la noche y desde las 10 a las 12 para alcoholizar. Ajá. Y se le sacaba la muestra al día siguiente, se sacaba la muestra para el laboratorio y eso iba para Zoilo Ruiz Mateo, todos los días. Paco, se nos está casi terminando el tiempo, Ya. pero no quería yo, porque el otro día tuvimos una preentrevista, estuvimos charlando un ratito, estuvimos tomando café, Ya. y es una anécdota que a mí me gustó lo que me contaste, y los compañeros de mi trabajo estarían interesados en saberlo eso, porque Correo compró una parte de una nave de la bodega de en medio, me parece que me dijiste. Sí. Y entonces recién inaugurada esa oficina de Correo, recién hecha, vamos, prácticamente, que lo cambiaron todo, quedó muy bonita, Sí, perfecta. Y es una de las oficinas más bonitas de España, ¿eh? Sí. Porque vienen gente a sacarle fotos porque es una bodega. Prácticamente han mantenido Siempre. la estructura y todo, preciosa. Sí. Bueno, para los pocos días se derrumbó una andana Sí. de botas de vino, Sí. y yo estaba allí, no estaba dentro. Ya. Bueno, no le pasó nada a nadie Sí. tampoco. Sí. Pero recuerdo aquel día que se cayeron las botas y había un río de vino Claro. por la acera de la calle, Claro. horroroso. Claro. Y me dijo Paco, pues te voy a explicar por qué pasó esto. Claro. A ver, porque no lo explique. Pues muy sencillo. En aquel entonces había los químicos que empezaron en el verano, empezaron a echar bastante agua, más de la cuenta. Al tejado. Al tejado, y entonces ¿Pero para qué? caían las gotas de agua y caían los hartos de, ¿Pero para de qué las echaban botas. el agua Para refrescar los techos. para no diera mucho? Porque lo que había abajo eran vinos finos y el vino fino necesita mucho frío. Porque por regla general siempre el oloroso se pone en cuarta para recibir toda la calor. Y esos son grados que da la naturaleza al oloroso. Por eso los olorosos siempre se ponen en lo alto del fino. El fino lleva la solera, la primera criadera y la segunda, que va en tercera. Y luego el oloroso se pone en cuarta para que reciba el calor de los techos. ¿Qué pasa? Que se riega demasiado y entonces los palos de escalera se pudren o se hunden. Y entonces pues la andana se va. ¿Qué se va? Por las que van arriba, al suelo. Es muy sencillo. Sí. Bueno, Paco, ¿hay ¿Vale? alguna cosa? Ha cambiado la industria del vino, el trabajo en las bodegas, Sí. todo eso ha cambiado notablemente, pero seguramente que habrá alguna cosa que se ha mantenido inalterable, algo que sigue siendo No, de lo... nada. Bueno, la fermentación del vino sí sigue siendo la misma, ¿no? Eso o se le obliga químicamente... Eso se perdió. Eso se perdió. No digo más nada porque... Bueno, ya lo que tú puedas decir, bueno, hay muchas cosas Hombre. que contar que no... Hombre, por Dios. Una cosa muy importante. ¿Tú sabes cuáles son
los 4 puntos cardinales de los vinos de nuestra tierra? No, ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Pues yo te lo voy a decir. Cabo, dímelo. Y eso lo decía don Juan Palomino. Dice, mira, para beber vino fino, tienes que ir al puerto de Santa María. Para beber amontillado, tienes que ir a Jerez de la Frontera. Para beber manzanilla, tienes que ir a San Lucas de Barrameda. Y si vas a beber mosto, a Trebuela. Anda. Sí, muy... Estos son los 4 puntos cardinales del vino de nuestra tierra. Muy sencillo, porque las tierras de Palomino y las tierras de Alvariza solamente las hay en este rincón del mundo, no las hay en otro sitio. Para que lo sepa, Muchas gracias. Rafael. Se lo digo a los oyentes. Solo sé que no sé nada, pero poquito a poco voy aprendiendo hasta de vino y de flamenco. Vale, vale. Bueno, Paco, y después de tantos años en la industria, en el trabajo del vino, ¿qué significa para ti el vino? ¿El vino ha sido tu vida? ¿Qué significa? Yo, por regla general, Como bebe poco, ahora, vino... pero ha sido tu modo de vida también. Claro. El vino es muy delicado. El vino fino es como un niño chico. Eso no admite nada. El vino fino hay que cuidarlo. Lo demás, no. Lo demás, O sea, el vino fino en no- la naturaleza, el oloroso, el amontillado y demás. Ahora, el vino fino siempre hay que cuidarlo. Por lo Siempre. tanto, el vino fino es natural, digamos. Los otros pueden tener algún procedimiento químico que Exactamente. lo mejoran o lo empeoran o lo que sea. Lo único que si le echa agua, pues ya no es vino. Claro. ¿Me entiendes? Que también se les hará, me supongo, porque tienen que echarle a lo mejor un agua especial. Muy raro, muy raro. Y tiene que ser agua tratada, ¿eh? Sí. Tiene que ser agua desmineralizada, sin cal. Ya está. Bueno. Se ha disminuido notablemente la cantidad de puestos. Yo creo que en los años 70, 80, por ahí, incluso a lo mejor en los 90, trabajaban en la industria del vino como 3.000 personas en Jerez, aproximadamente. Hoy, si acaso, llegan a 1.000. Nosotros cuando la expropiación y demás, pues, si no recuerdo mal, habíamos cerca de 7.000 trabajadores en la bodega. Además, todo lo que dependía de la bodega. Y la industria auxiliares. Hombre, por supuesto, claro. Sí, hombre. Sí, eso se perdió. Lo que el viento se llevó. Ujú. Y te recomiendo, si no lo has visto, que ya he oído 2 veces y iré a verla otra vez, la bodega del San Patricio, que está en San la Patricio era de Garbey, ¿no? Sí. ¿O no? ¿Eh? San Patricio era de Garbey. Exactamente. En la calle Divina Pastora y la calle Guadalete. Ve a verla, Rafael. Te va a encantar. Sí, lo haré. Hoy está allí Mercadona, pero está la estructura que da gloria de verla, como lo has puesto. Pasa igual que la oficina de correo. Precioso. No. Bueno, Rafa. digo. No. Esto aquí, Ahí la han dejado más. esto aquí en la calle Colón. Estoy hablando Sí, no, si me estoy refiriendo a la estructura. a la estructura. Sí. Que se ha mantenido la estructura de la bodega. Te digo, ciertamente fui un día que me dejaron una carta que no era mía y la llevé a correo. Ahí. Y entonces hay un señor y le digo, ten usted cuidado, va usted a caer. Dice, hombre, ¿qué digo? ¿Está usted en lo alto un pozo? De allá, un pozo. Digo, sí, siempre hay un pozo. Hay un pozo de 4 metros para abajo, de 120 botas. Y ahí hay otro y otro y otro. Aquí hay 4. Sí, se lo digo yo a un señor. Bueno, de verdad se me quedan, de lo que yo tenía previsto preguntarle a Paco, se me quedan un montón de cosas. No tenemos tiempo para más. Seguiremos en otro momento porque ha sido muy entrañable y Todo lo que tú quieras. muy aleccionadora. Entonces, vamos a volver la semana que viene, como es costumbre. De acuerdo. Y la semana que viene vamos a tener una persona muy interesante, Vale. porque es un chaval que es camionero. Bueno, no me ha confirmado todavía que vaya a venir. Ah. Lo estoy diciendo a lo mejor, Vale. porque resulta que el chaval
el trabajo que tiene, pues horas no normales, lo entiendo porque ni su propia familia sabe exactamente cuándo va a estar en casa, las horas de dormir y todas esas cosas, que es una experiencia también seguramente bastante enriquecedora y que, bueno, pues será agradable para todos nuestros oyentes. Así que nada, volvemos la semana que viene y solo sé que no sé nada. Buenas tardes. Vale.